¿Qué tal amigos? Esta vez vamos a descubrir la fortaleza y debilidades de dos de las grandes ciudades que tenemos en Latinoamérica, la ciudad de Guadalajara, Jalisco y la ciudad de Bogotá, Colombia. Sirve el comparativo para aprender un poquito más acerca de estas dos hermosas ciudades. Se van a sorprender de lo parecido que son estas dos ciudades. Y pues empezamos con la población. La ciudad de Guadalajara, Jalisco tiene en su zona metropolitana 5.288.642 habitantes y la ciudad de Bogotá, Colombia tiene en su zona metropolitana aproximadamente 11 millones y medio. Es la ciudad número 30 a nivel internacional en número de población. En extensión territorial, Guadalajara tiene 2.486 kilómetros cuadrados, mientras que Bogotá tiene 1.636 kilómetros cuadrados. En cuanto al PIB de las zonas metropolitanas, el de Guadalajara es de 86.500 millones de dólares, con un PIB per cápita de 16.320. Bogotá tiene un PIB de 105.000 millones de dólares, con un PIB per cápita de 13.068 dólares. En cuanto al índice de desarrollo humano, para Guadalajara en el 2020 teníamos 0.802, que considerado alto, mientras que Bogotá presenta en el 2023 un índice de desarrollo humano de 0.866, considerado muy alto también. En cuanto a la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina, Guadalajara se ubicó en el sexto lugar con un puntaje de 51.04, mientras que Bogotá, Colombia, se mantuvo en un séptimo lugar con un puntaje de 48.99 a nivel Latinoamérica. En cuanto a la inversión extranjera directa para Guadalajara en el 2022 fue de 1.450 millones de dólares, mientras que para la zona metropolitana de Bogotá fue de 1.551 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones para el 2023, Guadalajara vendió 23.181 millones de dólares, Bogotá 49.543 millones. En cuanto a las importaciones, Guadalajara compró 11.775 millones de dólares y Bogotá 39.445 millones de dólares. En cuanto al turismo internacional, a Guadalajara llegaron en el 2023 1.673.280 y a Bogotá 1.385.979. En cuanto al sueldo promedio, se tiene para Guadalajara $610 aproximadamente por mes, mientras que para Bogotá son $480 por mes. En cuanto al desempleo para el año 2022, Guadalajara presentó 2.7%, mientras que Bogotá 9.8%. Con respecto a la pobreza, solo encontré datos del 2022. Para Guadalajara tenía una pobreza de 26.6% de la población, mientras que Bogotá 28.1%. Y con respecto a la pobreza extrema, Guadalajara tenía 2.84% de la población y Bogotá 8.1%. En cuanto a la edad promedio, para Guadalajara es de 29 años y para Bogotá de 29.9 años. Con la esperanza de vida es mucho mejor para Bogotá porque Guadalajara tiene 75.89 años y Bogotá 77.5 años. Con respecto al número de universidades, en Guadalajara tenemos 148 y en la zona metropolitana de Bogotá 122. Mientras que el porcentaje de población universitaria o con licenciatura, en Guadalajara tenemos el 26% de la población y en Bogotá el 22%. En cuanto a la alfabetización de la población, en Guadalajara se tiene el 98.22%, mientras que en Bogotá es el 98%. Con respecto a la cobertura de Internet, en Guadalajara se tiene el 75.3% de las viviendas con Internet, mientras que en Bogotá el 79.4%. Con respecto a la cobertura de agua potable, en Guadalajara se tiene el 97.81% y en Bogotá el 95.2%. Con respecto al alcantarillado, en Guadalajara el 97.04% y en Bogotá el 90%. Con respecto a la electricidad, en Guadalajara se tiene el 99.35% y en Bogotá el 98%. En cuanto al transporte público, en Guadalajara se tienen 3 líneas de metro con 47.6 kilómetros y una línea en construcción, que sería la cuarta línea, con 21.2 kilómetros. Asimismo cuenta con transporte BRT en 57.5 kilómetros. Mientras que Bogotá tiene 12 líneas de BRT con un total de 114 kilómetros. Y en construcción su primera línea de metro de 24 kilómetros que tiene proyecciones de entrar en operación el primer semestre del 2028. En cuanto a la velocidad promedio de los automóviles por la ciudad, en Guadalajara es de 22 kilómetros por hora y en Bogotá de 17 kilómetros por hora.
es una de las ciudades más complicadas para el tráfico. Con respecto al número de viaductos, Guadalajara presenta 11 viaductos, mientras que Bogotá 9 viaductos, aunque hubo algunas páginas que indicaban que eran nada más 3 viaductos. Esto sería bueno que nuestros amigos de Bogotá nos confirmaran el dato, porque realmente me parecen muy pocos. Recordemos que un viaducto es una avenida que no tiene semáforos. Con respecto a ciclovías, Guadalajara tiene 384 kilómetros, mientras que Bogotá 532 kilómetros. En cuanto a la vialidad asfaltada de la ciudad, Guadalajara presenta el 88%, aunque lo que es desde el municipio de Guadalajara ya tiene el 100% de sus calles pavimentadas, pero no en la zona metropolitana. Y Bogotá en su zona metropolitana tiene el 79.78% de calles asfaltadas. En cuanto a estadios de fútbol, en ambas zonas metropolitanas se tienen 3 estadios importantes. En Guadalajara tenemos el Estadio Jalisco, el Estadio Akron y el Estadio 3 de Marzo. El Estadio Jalisco para más o menos 60,000 asistentes, el Akron para 49,850 y el 3 de Marzo como 20,000 espectadores. Mientras que Bogotá tiene el Nemesio Camacho para 36,343 el aforo, tiene el Alfonso López para 12,000 y el Metropolitano de Techo para 10,000 espectadores. ¿Qué les pareció este comparativo? Muy interesante, ¿verdad? Así es como al mismo tiempo que disfrutamos de el conocer estas hermosas ciudades, también conocemos parte de su desarrollo y sus fortalezas. Nos vemos hasta el siguiente video.